Bueno, hoy le vamos a ver la unidad 2 en networking. Recuerden que la clase de hoy está dividida en dos partes. La primera parte es networking y la segunda parte es cybersecurity. Y bueno, les quería comentar que en el curso, en la plataforma, ustedes tienen acá en el módulo de comunicación la clase 1 grabada. Y la presentación, porque bueno, no les aparecía la presentación en recursos, entonces yo les subí la presentación de la unidad 1 y también la clase grabada de la clase de networking. Está en la plataforma en el mismo módulo, digamos, de cada unidad. Y hoy vamos a ver la unidad 2 de networking. También tengo entendido que ya ustedes tienen acceso al curso de Packet Trace, porque había un problema que los tenía que agregar manualmente, entonces tienen acceso ya al curso de Packet Trace para seguirlo. Así que hoy vamos a ver la unidad 2. La unidad 2 de redes es todo lo que tiene que ver con componentes, tipos y conexiones de red. En esta unidad, básicamente, vamos a ver lo que son los clientes servidores, que cuando tenemos o trabajamos en red, generalmente, bueno, en una red existen dos computadoras, y depende del software que tengan instaladas las computadoras, tienen un rol de cliente-servidor o un rol de peer-to-peer o par a par. Por ejemplo, hoy, en este momento, ustedes están trabajando con el navegador y están haciendo de cliente, y Webex, que vendría a ser el servidor, es el que está brindando la posibilidad de que ustedes tengan clase. Entonces, en este momento ustedes están trabajando en una topología cliente-servidor. También vamos a ver los componentes de la red. Muchas veces cuando nosotros navegamos por Internet, solamente vemos la pantalla y vemos el navegador o el browser, pero en realidad cuando nosotros estamos conectados a Internet hay un montón de componentes este, en el medio que muchas veces no lo vemos, pero que tienen que ver con eh, la navegabilidad, ¿no? O sea, router, switching, bueno, hay distintos tipos de componentes y también hay distintos tipos de medios que nos permiten tener el Internet en nuestro hogar. Y bueno, vamos a ver algunas opciones de conectividad de los ISP. Hoy en Argentina, digamos, hay muchas opciones. Tenemos ISP de las operadoras de cable, ISP por wireless, por aire, ISP por fibra óptica, y hoy, bueno, se agrega todo lo que es Starlink, que es ISP, digamos, para conexiones rurales, que trabajan, digamos, con satélite de órbita baja. Bueno, veamos, bueno, hay un video, eso lo ven ustedes. Acá vemos una presentación que nos dice que los roles del cliente servidor. Les vuelvo a repetir, cuando trabajamos en red, eh, hay muchas computadoras conectadas, y según el software que nosotros le instalemos a esas computadoras o los servicios que brindan esas computadoras, las podemos dividir en dos tipologías: cliente-servidor o par a par. Cliente-servidor, leamos las características: todas las PC conectadas a una red que participan directamente en las comunicaciones de la red se clasifican como host. En las redes modernas, las computadoras que son host pueden actuar como clientes, servidores o ambos. El software instalado en la computadora determina cuál es la función que cumple la computadora. Y bueno, abajo tenemos un cuadrito en donde nos muestra los ejemplos. Por ejemplo, el correo electrónico, el servidor de correo electrónico ejecuta el software del servidor de correo electrónico. Los clientes utilizan software de cliente de correo como Microsoft Outlook para acceder al correo electrónico del servidor. Web, el servidor web ejecuta software del servidor web. Los clientes usan un software de navegación como Windows Internet Explorer para poder acceder a las páginas web en el servidor. Y un servidor de archivos,
El servidor de archivos almacena archivos de usuarios y empresariales en una ubicación central. Los dispositivos clientes acceden a estos archivos con software cliente como el explorador de archivos de Windows. Bueno, acá un poco lo que yo le venía comentando, todas las computadoras de la red tienen dos tipologías, cliente-servidor y peer-to-peer. Y bueno, si nosotros la hacemos funcionar como cliente-servidor, ¿quién define que sea que sea cliente-servidor? El software que tengan instalado en las computadoras. Por ejemplo, si yo a una computadora le instalo un servidor de correo electrónico eh, y a otra computadora, digamos, utilizo el Outlook Express para poder acceder a ese correo electrónico, estaría trabajando en la tipología cliente-servidor. Si yo a una computadora le instalo un Apache, si es Linux, o si es Windows, un Internet Information Server, o cualquier distribución o cualquier versión de Windows que sea servidor para poder montar un servidor web. Y del lado cliente tengo un navegador, estaría trabajando en la tipología cliente-servidor. Si en una computadora yo le instalo algún servidor de archivo, este, estaría trabajando también en la tipología cliente-servidor. O sea, cuando hablamos de cliente-servidor, es básicamente que en una red, una computadora tiene mayor jerarquía y tiene software que ejecuta procesos que esos procesos están asociados con servicios y esos servicios están a la escucha de que algún cliente solicite algún servicio. Por ejemplo, en correo electrónico, yo puedo hacer correr un servidor de correo electrónico. Ese servidor de correo electrónico va a levantar servicios en esa computadora y esos servicios me van a abrir puertos como por ejemplo el 25 y el 110 y del otro lado yo voy a tener una computadora que va a solicitar el servicio de correo electrónico a través de esos puertos 25 y 110. Es decir, la computadora cliente se va a comunicar con el servidor a través de esos puertos que son 25 y 110. Si el otro ejemplo, el de web, si en una computadora yo instalo, por ejemplo, el Internet Information Server, que es un servicio que tiene Windows para convertirlo en servidor a la computadora en servidor web, esa computadora va a ejecutar servicios que me van a abrir un puerto que es el puerto 80 o el puerto 443. Y del otro lado tengo un cliente que es un navegador que va a solicitar por la red el servicio web y lo va a solicitar a el servidor web a través de esos puertos que es el 80 o el 443. Es decir, que cuando hablamos de servidor, siempre existe un software que convierta a ese computador en un servidor y, y ese servidor ejecuta servicios que abren puertos que quedan a la escucha para atender solicitudes de clientes. Entonces, en una red de dos computadoras, una puede ser cliente y el otro servidor. En una red de 10 computadoras, una solamente puede ser servidora y todos los demás clientes. ¿Sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver mejor en otras diapositivas. Roles de cliente y servidor. Los servidores son hosts con software instalado que les permite proporcionar información por correo, por ejemplo, correo electrónico o páginas web a otros hosts de la red. Cada servicio requiere un software de servidor independiente. Por ejemplo, un host necesita un software de servidor web para proporcionar servicios de web a la red. Cada destino que visita en línea es ofrecido por un servidor ubicado en alguna parte de la red que está conectada a Internet global. Bueno, acá lo que nos dice que una computadora yo la convierto en servidor instalándole un software que lo convierte en servidor y ese servidor ejecuta servicios que quedan a la escucha para poder atender a los clientes, ya sea en una red interna o en una red de Internet. Por ejemplo, cuando ustedes acceden a Facebook, ustedes acceden desde un navegador eh, y ese vendría a ser el cliente. Y el servidor vendría a ser que en alguna parte del mundo hay una computadora con un servicio que está corriendo el Facebook y que queda a la escucha, digamos, para poder autenticar y ustedes puedan acceder al Facebook. Y bueno, hay muchos servicios así, digamos, en el mundo.
Así, todo lo que nosotros trabajamos en Internet está en cliente-servidor. ¿Sí? Cuando nosotros navegamos, estamos ejecutando o estamos trabajando en una tipología cliente-servidor. Cuando nosotros accedemos a un correo electrónico, ya sea web, por ejemplo, el Gmail o el Hotmail o el Outlook Express, también estamos accediendo a una tipología cliente-servidor. Cada vez que nosotros subimos a un contenedor archivos, también estamos ejecutando tipología cliente-servidor, es decir, nosotros somos, en nuestros hogares somos clientes y en alguna parte del mundo existe un servidor que lo define, el software que tiene instalado, y puede ser servidor de archivos, servidor web, servidor de correo electrónico. Bueno, abajo dice, los clientes son computadoras host que tienen instalado un software que le permite solicitar y mostrar la información obtenida. Un ejemplo del software cliente son los navegadores web. Bueno, acá respecto a esto es importante aclarar que en una computadora ustedes pueden tener dos tipos de aplicaciones. Aplicaciones cliente o aplicaciones standalone. Las aplicaciones clientes son las que necesitan Internet para poder funcionar. Por ejemplo, salvo que sea una intranet o una internet, no tendría sentido el navegador, porque yo el navegador, ya sea el Chrome, el Firefox, el Edge, cualquier navegador que utilice el Opera, necesito sí o sí Internet para poder acceder a un servidor. No tendría sentido una computadora, digamos, que no tenga Internet, ese, ese navegador, que no lo puedo utilizar. En cambio, hay otros tipos de aplicaciones que yo puedo instalar en una computadora que no necesitan Internet. Por ejemplo, el Word. El Word, no estamos hablando del Office.com, no del Word que yo le ejecuto en la nube. Estamos hablando de un Word o de un Excel que yo tenga instalado en la computadora. En este caso, digamos, el Word no necesito estar conectado a Internet. Por eso se llaman aplicaciones standalone, porque son aplicaciones que son genéricas, que la pueden instalar en cualquier computadora sin necesidad de tener acceso a Internet. Pero sin embargo hay otras aplicaciones que sí o sí necesito tener Internet, como el Outlook Express, que es un cliente de correo electrónico, los navegadores, y bueno, muchas otras aplicaciones que son de tipo cliente. Redes entre pares. Bueno, el software de servidor y el de cliente normalmente se ejecutan en computadoras distintas, pero también es posible que una misma computadora lo ejecute a ambos a la vez. Este tipo de red se denomina redes entre pares. Las pequeñas empresas y los hogares pueden operar en redes entre pares para compartir recursos. Las redes entre pares más simple consta de dos computadoras conectadas directamente mediante una conexión por cable o inalámbrica. Ambas computadoras pueden utilizar esta red simple para intercambiar datos y servicios entre sí. Para ello actuarán como cliente o servidor según sea necesario. También se puede conectar varias PC para crear una red entre pares más grandes, pero esto requiere un dispositivo de red como un switch para interconectar las computadoras. En empresas más grandes, en las que el tráfico de red puede ser intenso, con frecuencia es necesario tener servidores dedicados para poder responder a la gran cantidad de solicitudes de servicio. Bueno, acá nos dice que también en una red las computadoras pueden formar la tipología peer-to-peer, que básicamente es que ninguna de las dos computadoras tiene mayor jerarquía y solamente están conectadas en red para poder compartir un recurso, como puede ser internet, una impresora, un escáner. También se considera redes peer-to-peer a computadoras que pueden ejecutarse en algunos casos software servidor y en otros casos software cliente. ¿Sí? Esas son computadoras peer-to-peer. Este tipo de tipologías se da generalmente en pequeñas redes, en donde yo conecto en red las computadoras en un colegio, en una escuela, para compartir una impresora, una única impresora, o para compartir internet. También, es decir, siempre que quiero compartir un recurso, estamos hablando de redes peer-to-peer. Bueno, las ventajas de lo que tiene una red peer-to-peer son fáciles de configurar porque no requieren conocimientos eh, o muchos conocimientos.
es menos complejo, tiene menor costo porque es posible que no se necesiten dispositivos de red ni servidores dedicados, es decir, básicamente dos computadoras con un cable ya están formando una red peer-to-peer sin que yo instale nada. Es decir, dos computadoras con Windows, con un cable de red o Wi-Fi, ya forman una red peer-to-peer. No tengo que configurar nada, no tengo que instalar nada. En cambio, en la tipología cliente-servidor, en una computadora para que sea servidor, tengo que instalar un software que lo convierte en servidor. Las desventajas de una red peer-to-peer, la administración no está centralizada, no son tan seguras, no son escalables y todos los dispositivos pueden funcionar como cliente y como servidor, lo que puede provocar que sea lento. Le vuelvo a repetir, es una tipología que se da en redes pequeñas y generalmente, digamos, la redes para par. Otra cosa son las aplicaciones para par y no confundir, porque las aplicaciones para par es otra cosa. Una aplicación para par permite que un dispositivo funcione como cliente y como servidor. Cada cliente es un servidor y cada servidor es un cliente. Ambos clientes pueden enviar y recibir mensajes simultáneamente. Las aplicaciones para par requieren que cada terminal proporcione una interfaz de usuario y ejecute un servicio en segundo plano. Algunas aplicaciones para par utilizan un sistema híbrido, donde se descentraliza el intercambio de recursos, pero los índices que apuntan a las ubicaciones de los recursos están almacenados en un directorio centralizado. En un sistema híbrido, cada punto accede a un servidor de índice para obtener la ubicación de un recurso almacenado en otro punto. Bueno, esto se da muy raramente, son cuando nosotros tenemos aplicaciones para par, es decir, las aplicaciones para par, en algunas situaciones, la aplicación, no la computadora, la aplicación puede funcionar como cliente o puede funcionar como servidor. Por ejemplo, un mensaje, un ejemplo puede ser el WhatsApp. Eh, y bueno, hay aplicaciones para par que no son muy conocidas, pero que, digamos, trabajan como cliente y servidor, según cómo yo configure la aplicación. Bueno, tenemos también múltiples roles en la red. Una PC con software de servidor puede proporcionar servicio a uno o varios clientes simultáneamente. Un solo servidor puede ser un servidor de archivo, un servidor web y un servidor de correo electrónico. Una computadora cliente también puede conectarse a múltiples servidores usando un software cliente como un navegador web, una aplicación de correo electrónico, cliente y más. Bueno, acá lo que nos quiere indicar es que los servidores pueden ser, una computadora puede ser servidor web, servidor de correo electrónico y servidor de archivo a la misma vez. O sea, lo ideal sería que yo en mi organización tenga una computadora que sea servidor web. Que tengan en cuenta que el software que corre en las computadoras servidores ocupa muchos recursos. Recursos de micro, recursos de memoria, recursos de espacio en disco. Entonces, cuando nosotros convertimos una computadora en servidor, tenemos que tener en cuenta el hardware, y si el hardware, digamos, es robusto, podemos configurar un software que lo convierte en servidor web a la computadora, otro software que lo convierte en servidor de archivo, otro software que lo convierte en servidor de correo electrónico. Pero si el hardware no es muy robusto de la computadora, podemos tener una computadora que sea servidor de archivo, otra computadora que sea servidor de correo electrónico, otra computadora que sea servidor web. También, respecto a los clientes pueden estar conectados a un único servidor o a múltiples servidores, ¿sí? Siempre voy a utilizar el navegador para poder acceder, digamos, a un servicio. No es que un cliente tiene que estar solamente conectado a un servidor. Los clientes se pueden conectar a múltiples servidores y digamos, una computadora puede tener muchos servidores instalados en la misma computadora. Bueno, veamos un poquito de los componentes de la red. Bueno, aquí tienen un video.
La infraestructura de red contiene tres categorías de componentes de hardware: dispositivos finales, dispositivos intermedios, medios de red. Los siguientes iconos se utilizan en la tecnología de red para identificar un componente de red. Bueno, acá nos muestra en la figura cómo, digamos, la plataforma eh, simboliza cada uno de los dispositivos y los componentes que intervienen, digamos, cuando ustedes están conectados a Internet, se dividen en dispositivos finales, que son los que originan y finalizan una transmisión. Por ejemplo, una computadora puede inicializar una transmisión solicitando una página web. Una computadora portátil lo mismo. Una impresora puede ser, digamos, eh, el dispositivo final al cual van a ir a parar los datos para poderlos imprimir y un dispositivo de salida. Los teléfonos IP pueden ser dispositivos de entrada o dispositivos de salida, pero son dispositivos finales. Las tabletas inalámbricas también son dispositivos de entrada. Y bueno, también existen los dispositivos intermedios que tienen otra función. Los dispositivos finales son los que originan y finalizan una transmisión. Esos son los dispositivos finales. Y los dispositivos intermedios son los que permiten el flujo de los datos de un origen a destino. Por ejemplo, hoy, en este momento ustedes están tomando la clase, pero están en un dispositivo final, que vendría a ser una computadora, una tablet o una notebook. Sin embargo, cuando se conectan a Internet, ustedes están conectados a un router inalámbrico o un router común, que es el que les permite, digamos, que los datos de su notebook pasen al Internet. Bueno, hay muchos dispositivos intermedios que nos posibilitan que nosotros estemos conectados a Internet. Router inalámbrico, switch, router comunes, switch de capa 3, dispositivos de firewall. Obviamente nosotros no los vemos a esos dispositivos, pero lo único que nosotros vemos es la pantalla y cuando estamos navegando por Internet, pero no vemos los dispositivos intermedios que están en la red, ya sea mía o de mi proveedor, de mi ISP, de mi proveedor de Internet, y que son los que nos posibilitan que nosotros estemos conectados a Internet. Y por último tenemos los medios de red, que eso también hablamos ya algo en la clase pasada. Dijimos que existen medios que son inalámbricos, que cuando, por ejemplo, alguno de ustedes seguramente en su casa tiene un router inalámbrico y está conectado de forma inalámbrica, es decir, a través de Wi-Fi, utilizando el aire como medio de comunicación. Y bueno, cuando utilizan el aire, están utilizando señales que son ondas electromagnéticas. Otros seguramente están conectados a través de un cable UTP a un router. En ese caso están utilizando, digamos, las señales son pulsos eléctricos. Y por último, algunos de ustedes deben estar conectados por fibra óptica. Y si están utilizando fibra óptica, el método de señalización de la fibra óptica es un haz de luz que circula de un extremo a otro por un tubo de vidrio, ¿sí? Por un caño de vidrio. Esos serían los medios de red. Entonces, cuando nosotros, digamos, estamos conectados a Internet, existen dispositivos finales que originan y finalizan la transmisión. Existen dispositivos intermedios que permiten que el flujo de datos circule entre su computadora y su ISP. Y existen medios los que nos permiten que estemos conectados a Internet, ya sea a través de aire, a través de cable o a través de fibra óptica. Eh, eso es, eso es importante. Bueno, acá nos habla un poco de los dispositivos finales. Los dispositivos de red con los que las personas están más familiarizados se denominan dispositivos finales. Están las computadoras, pueden ser PC portátiles, servidores de archivos, servidores web, impresoras de red, teléfonos y equipos de teleconferencia, cámaras de seguridad, dispositivos móviles como los teléfonos inteligentes, los lectores inalámbricos, los escáneres de código de barra. Un dispositivo final es el origen o el destino de un mensaje transmitido a través de la red. Para identificar los hosts de forma exclusiva se usan direcciones.
cuando un host inicia la comunicación, es decir, cuando una PC inicia una comunicación, utiliza una dirección del host de destino para especificar a dónde se deben enviar el mensaje. Bueno, eso lo vamos a ver a medida que avancemos, cómo es el tema del direccionamiento de los dispositivos. Acá en esta presentación nos quiere mostrar que cada uno de los dispositivos que nosotros trabajamos en red tiene un número o un direccionamiento. Es decir, tiene una dirección, así como ustedes tienen una dirección de su hogar, de su casa, todas las PC tienen una dirección, que ya vamos a entrar a ver de qué se trata eso. Pero existe una dirección para que ustedes lo puedan identificar en algún lugar, digamos, en el mundo. Y bueno, los dispositivos también existe un direccionamiento que es para poder identificar ese dispositivo en una red. Opciones de conectividad ISP. Bueno, acá tenemos varias alternativas. ISP significa Internet Server Provider. Y ustedes están conectados a un ISP. Existe el ISP, digamos, de, de alto nivel, como por ejemplo ISP que son, digamos, de empresas reconocidas en el mundo, como Telecom, Telefónica, Claro, y generalmente tienen cobertura en todo el país. Y existen ISP que son locales de cada región, de cada provincia, que son los microemprendedores que nos permiten, digamos, que brindan un servicio de Internet, y nos permiten que nosotros nos estemos conectados a Internet. Básicamente un ISP es una pasarela que permite que una persona esté conectado a Internet, es decir, los ISP tienen una conexión a Internet de banda ancha, una línea digital simétrica a Internet y le brinda la posibilidad de que ustedes se conecten a Internet a través de él, ya sea a través de aire o a través de cable o a través de fibra óptica. Eh, bueno, algunos ISP brindan servicios adicionales. Eh, la función principal de un ISP es poderle brindar al usuario el acceso a Internet. Pero también los ISP pueden brindar alojamiento web, alojamiento de archivos, pueden brindar, digamos, aplicaciones que se corran en sus servidores, soporte técnico o ubicación de equipos, es decir, ¿no? Eso depende de cada ISP, pero pueden brindar servicios adicionales. Continuamos con la presentación. Cada ISP se conecta a otro ISP para formar una red de enlaces que interconectan usuarios en todo el mundo. Los ISP están conectados de una manera jerárquica que garantiza que el tráfico de Internet generalmente tome el camino más corto desde el origen hasta el destino. Los ISP proporcionan enlaces de datos de alta velocidad para conectar las diversas redes de proveedores de servicio en las principales áreas metropolitanas del mundo. El medio principal que conecta la red troncal de Internet es el cable de fibra óptica, instalado bajo tierra para conectar ciudades dentro de los continentes y bajo el mar para conectar continentes, países y ciudades. Bueno, acá nos dice varias cosas. Primero que este, en el mundo existen redes de fibra óptica y existen acuerdos de países que, digamos, por los cuales se realiza extensiones de fibra óptica. Acá la Argentina, por ejemplo, tiene acuerdos con España y hay una fibra óptica intercontinental, es decir, que va por el mar, desde Argentina, desde las Toninas hasta España, y para tomar el servicio de fibra de Internet. Y la empresa es Telefónica. Bueno, Telecom también tiene una fibra óptica a Italia. eh, y bueno, Claro también tiene fibra óptica, digamos, a México. Y algunos de estos grandes, digamos, de algunas de estas telcos también tienen satélites, digamos, que nos permiten conectarnos, digamos, a sus satélites por conexión satelital, ¿no? O sea, por ejemplo, Claro, Telefónica, Telecom tienen servicios redundantes.
Es decir, si ustedes están conectados a uno de estos proveedores, es muy probable que estén saliendo por ejemplo, si tengo Telefónica, esté saliendo por España a Internet o esté saliendo por el satélite. ¿Sí? Lo mismo pasa con Telecom, que puede ser que esté saliendo por Italia o esté saliendo por el satélite. Y con Claro también puede ser que esté saliendo, digamos, por una red de fibra óptica a México o esté saliendo por el satélite. Pero nosotros acá en Argentina tenemos nuestro proveedor del Estado, que es ARSAT, que tiene una red de fibra óptica en todo el país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Es una empresa del Estado, digamos, que tiene una red que tiene una cobertura nacional y, y los ISP de cada localidad se conectan a esa red de fibra óptica para poder brindar servicio en cada localidad, lo cual es su beneficio. Y esta empresa también tiene satélites propios, eh, digamos, satélites de Argentina que le brindan, digamos, la conectividad a toda la red que tiene cobertura en todo el país y a su vez esa red de fibra óptica en el país le da el servicio de Internet a cada ISP local para que brinde servicio de Internet a sus usuarios. Eh, es básicamente cómo funcionamos acá en Argentina. ¿Sí? Ahora, digamos, se agrega Starlink, que Starlink es lo único que va a permitir cobertura, digamos, en lugares geográficos distantes, es decir, en lugares rurales, a donde no llegaba ningún proveedor, y lo que tiene Starlink son cientos de satélites de órbita baja, es decir, que están circulando en atmósfera, de órbita baja, y a través de una antena yo puedo capturar la señal de alguno de esos satélites y poder tener conectividad en la zona rural. Es una alternativa, más que nada para lugares distantes. Hoy en día no es accesible para el usuario final que está en una ciudad, en una localidad, porque ustedes quizás están pagando servicios de internet de 10.000 pesos. Bueno, Starlink, obviamente, la antena misma sale 50.000 pesos y se pagan abonos de 60.000 o 70.000 pesos, por lo tanto no entra a competir con los ISP locales, pero sí es un servicio que obviamente va a dar cobertura a muchas partes de la Argentina en donde no hay presencia de proveedores de Internet. También hay que tener en cuenta el tema bueno, esto mucho de lo que nosotros estamos viendo en TikTok, ¿no? Que el tema de la guerra, que la Tercera Guerra Mundial no es solamente, digamos, una guerra de bombas nucleares, sino también es una guerra cibernética, en donde se van a tratar de paralizar los medios de comunicación, porque tengan en cuenta que yo a través de los medios de comunicación, es decir, a través de los proveedores de Internet, yo tengo geolocalización y puedo saber dónde está una persona, dónde está ubicado determinada persona. Y también, bueno, esta guerra, digamos, que se avecina o que dicen que se viene, puede paralizar algunos medios de comunicación porque ya hay armamento que, bueno, usted dice, bueno, tiran una bomba y destruyen fibra óptica, bueno, se puede reparar y además las empresas grandes tienen satélites para brindar redundancia. Bueno, hay armamento, o por lo menos es lo que yo he leído, que hay armamento que puede destruir, digamos, los satélites que están en la atmósfera a través de ondas electromagnéticas. Es decir, ojalá que no sea así porque nos vamos a quedar sin internet, pero también es importante conocer este tema. Conexiones de ISP. La interconexión de los ISP que conforman la red troncal de Internet es una red compleja de cables de fibra óptica con switch y router de redes costosos que dirigen el flujo de información entre los hosts de origen y de destino. La opción de conexión ISP más simple consiste en un módem que proporciona una conexión directa entre una computadora y el ISP. Sin embargo, esta no es una opción segura, ya que una computadora no está protegida en Internet. Se requiere de un router o router inalámbrico para conectarse de manera segura a una computadora o un ISP.
El router incluye un switch para conectar hosts cableados y una AP, que es un punto de acceso inalámbrico para conectar hosts inalámbricos. El router también proporciona información de direccionamiento IP del cliente y seguridad para los hosts internos. Bueno, acá lo que nos dice es un poco lo que yo les expliqué. Los ISPs están conectados a una red, digamos, en este caso de ARSAT, que es una red de fibra óptica que tiene cobertura nacional, y obviamente cada vez que nosotros nos conectamos, atraviesa múltiples routers, múltiples switch para poder tener acceso a Internet. Bueno, también, digamos, cada vez que ustedes se conectan a Internet, lo hacen a través de un router, que es la manera más segura de estar conectado a Internet. ¿Por qué? Porque el router, digamos, protege los datos encapsulándolos, digamos, y pasándolos de una IP privada a una IP pública. Bueno, no quiero explayarme respecto a esto, pero los routers natean, ocultan los datos, digamos, del usuario para poder salir a Internet, lo cual nos permite algún tipo de privacidad, ¿no? Bueno, acá nos muestran, por ejemplo, que la conexión más simple es a través de un módem, pero bueno, módem ya mucho en la Argentina no se utiliza, salvo en algunas partes o en algunas localidades que están muy alejadas, que ahora seguramente con Starlink, digamos, van a cambiar porque Starlink nos ofrece mayor ancho de banda y menor latencia. Y las otras conexiones, digamos, son a través de un router que le da la seguridad y le permite, digamos, ocultar la información de una computadora a una red pública como Internet. Bueno, y acá comenzamos a ver cada una de las tecnologías para conectarnos a Internet, ¿no? O sea, lo que nos tiene que quedar claro es que hay tecnología que es para usuario común y hay tecnología que son para empresas o para organizaciones. Eh, Bueno, comencemos a ver las tecnologías que son para el usuario común. Para el usuario común tenemos ADSL, cable, red celular, red satelital y telefonía dial-up. Bueno, a esta hora le podemos agregar, o dentro de satelital entraría Starlink. Cable, bueno, por lo general es un servicio ofrecido por proveedores de servicios de televisión por cable. La señal de datos de Internet se transmite a través del mismo cable coaxil que transporta la señal de televisión por cable. Esta opción proporciona una conexión a Internet siempre activa y de un ancho de banda elevado. Se utiliza un módem por cable especial que separa la señal de datos de Internet de las otras señales que transporta el cable y proporciona una conexión Ethernet a un equipo host o a una LAN. Bueno, en todas las provincias en Argentina existen operadores de cable. Esos operadores de cable llegan a través de un cable coaxil para poderles dar un servicio, digamos, de cable, de televisión. Bueno, hay un módem que lo que hace es separar los datos de Internet de la red de televisión, y bueno, todos los datos de televisión van a parar a un televisor y los datos de Internet van a parar, digamos, a un router o a una PC que quiere conectarse a Internet. Eh, bueno, respecto a esto, es importante saber, conocer que las operadoras de cable que hoy en día están en la Argentina tienen que migrar necesariamente a fibra óptica, porque tienen un competidor muy fuerte. Tengan en cuenta que la fibra óptica tiene muchos más beneficios que un cable coaxil. Cable coaxil, digamos, no tiene atenuaciones, degradación de la señal, interferencia eléctrica, interferencia magnética. La fibra óptica, limitaciones de distancia tiene el cable. La fibra óptica no tiene limitaciones de distancia, no tiene interferencia electromagnética, no tiene interferencias eléctricas, no tiene interferencias de ruido, no tiene limitaciones respecto a a la distancia. Por lo tanto, casi la mayor parte, digamos, de las capitales de las provincias de la Argentina tienen fibra óptica, pero hay localidades del interior que aún faltan, digamos, ¿no? Y ahí es donde vamos a encontrar presencia de operadores de cable, en donde tienen que sí o sí migrar a fibra óptica para brindar un mejor servicio. Obviamente la fibra óptica me da mayor ancho de banda, me proporciona menor latencia,
y yo puedo, digamos, utilizar cualquier tipo de servicio sobre fibra óptica. Eh, por lo tanto, digamos que la idea es que de a poco todos los, si no, van a morir, digamos, tienen que sí o sí migrar a fibra óptica. El ADSL, bueno, proporciona una conexión a Internet siempre activa y de un ancho de banda elevado. Requiere un módem de alta velocidad especial que separa la señal eh, digital de la señal telefónica y proporciona una conexión Ethernet a un equipo host o a una red. La señal digital se transmite a través de una línea telefónica que está dividida en tres canales. Uno de los canales se utiliza para llamadas telefónicas de voz. El segundo canal se utiliza para descarga más rápida y el tercer canal se utiliza para enviar o subir información. La calidad y la velocidad de las conexiones ADSL dependen principalmente de la calidad de la línea telefónica y de la distancia a la que se encuentra la oficina central de la compañía telefónica. Cuanto más lejos esté de la oficina central, más lenta será la conexión. Con esto ofrecía Telecom y ARSAT un tiempo, ARNET, disculpe, ARNET un tiempo, pero bueno, esto ya cambió, la tecnología, muchas localidades que tenían ADSL ya pasaron a fibra óptica, pero en su momento, bueno, esto fue un salto cualitativo para poder acceder a Internet, porque hasta, hasta que apareció esta tecnología, digamos, estábamos conectados a través de conexiones telefónicas que tenían mucha limitación de velocidad. Ya con esta tecnología, yo me podía conectar por un teléfono a Internet y la línea telefónica se dividía como en tres canales. Un canal para lo que es las llamadas telefónicas, otro canal para lo que es la descarga de datos de Internet y otro canal para lo que era la subida de datos a Internet. Eh, esta tecnología, digamos, me ofrecía ancho de banda, digamos, ya alto, pero tenía limitaciones respecto a la distancia. No funcionaba bien más allá de los 5 kilómetros, por lo tanto, en, este, en lugares donde yo tenía el usuario más allá de los 5 kilómetros de la casa central, digamos, se cortaba mucho. Pero bueno, les vuelvo a repetir, duró muy poco, debe haber durado 2, 3 años esta tecnología y después ARSAT ya cambió a todo lo que es fibra óptica, o sea, todo, digamos, todo cambió para mejor y la mejor tecnología hoy en día es la fibra óptica. Otras opciones de conexión a un ISP para usuarios domésticos incluyen el celular, se conecta usando el mismo servicio de celular que los teléfonos inteligentes para brindar conectividad a Internet en roaming. Sin embargo, puede aplicarse cargos por servicios adicionales. El satélite proporciona conectividad a Internet de ancho de banda aceptable a áreas remotas, sin embargo, los costos de equipos e instalación pueden ser altos con una tarifa mensual moderada a partir de entonces. Internet por acceso telefónico es una opción de bajo costo que funciona con cualquier línea telefónica y un módem. Esto proporciona la opción de ancho de banda más bajo y solo se debe considerar cuando las opciones de conexión de mayor velocidad no están disponibles. Bueno, convengamos que todo lo que es Internet también, digamos, trajo una tecnología disruptiva que fue el WhatsApp y eso acabó con todas las líneas telefónicas, digamos. Son muy pocos los usuarios que utilizan línea telefónica fija, te estoy hablando, ¿no? Fija. Que bueno, el WhatsApp pasó a reemplazar todo eso. Por lo tanto, nos quedan pocas alternativas. Si nosotros nos conectamos por celular, es una alternativa. eh, Podemos tener, digamos, una conexión por celular, pero tenemos problemas de las limitaciones que tienen, digamos, las líneas de celular. El celular, digamos, te ofrece una capacidad de 1 giga, de 2 gigas, de 3 gigas, o planes, digamos, de 2 gigas, prepago de 2 gigas, 3 gigas, y cuando se acaba esa capacidad, tenés que comenzar a pagar adicionalmente, lo cual, digamos, no es conveniente. Hoy en día no es conveniente. Eh, el satélite, bueno, el satélite no es Starlink, pero las conexiones satelitales, por ejemplo, de ARSAT, son carísimas, tienen un costo elevadísimo y solamente, digamos, era recomendable para zonas rurales en donde no llegaba internet, pero aún así el costo era muy elevado. Hoy esto lo viene a reemplazar Starlink
que ingresó a la Argentina y que, digamos, disminuye un poco el costo, ¿no? Y las conexiones satelitales son muy buenas, tienen mucho menor latencia y, y, y bueno, acá en la Argentina creo que van a ingresar planes de 50 a 100 megas, pero Starlink tiene hasta 500 megas, digamos, tiene bastantes planes en Chile, por ejemplo, donde yo, bueno, tuve la oportunidad de viajar, vi que en Chile tienen planes de 200 megas. Bueno, esto es lo que vendría a ser el resumen de los componentes, qué es lo que aprendimos en este módulo. Bueno, todas las computadoras que están en una red se denominan host, no computadoras. No llamemos computadoras a las computadoras de una red, sino que las llamamos host. Las computadoras host pueden actuar como cliente o servidor o ambos, y el software instalado en esas computadoras es lo que define si es cliente o servidor. También existe una red peer-to-peer utilizada en pequeñas redes para compartir recursos. En empresas más grandes, los servidores dedicados se utilizan para respaldar la cantidad de solicitudes de servicio. Las redes par a par son fáciles de configurar, menos complejas, de menor costo y se pueden usar para tareas simples como transferir archivos y compartir impresoras. Sin embargo, no hay una administración centralizada, tienen menor seguridad, no son escalables y pueden funcionar más lentamente. La infraestructura de la red es la plataforma que soporta la red y proporciona el canal estable y confiable a través del cual pueden ocurrir nuestras comunicaciones. Los símbolos representan varios tipos de equipos en la red. La infraestructura de red contiene tres categorías de componentes de hardware, incluyendo dispositivos finales, dispositivos intermedios y medios de red. Los dispositivos finales o host forman una interfaz entre los usuarios y la red de comunicación subyacente. Bueno, los dispositivos finales incluyen computadoras, impresoras, teléfonos y equipos de teleconferencia, cámaras de seguridad y dispositivos móviles. Un ISP proporciona el enlace entre la red doméstica e Internet mediante un proveedor de cable local, un proveedor de servicio de telefonía fija, la red celular que brinda el servicio de su teléfono inteligente o un proveedor independiente que alquila ancho de banda en la infraestructura de la red física de otra empresa. Los ISP están conectados de una manera jerárquica que garantiza que el tráfico de Internet generalmente toma un camino más corto desde el origen hasta el destino. Un usuario doméstico generalmente se conecta a un ISP mediante un router integrado inalámbrico. El router incluye un switch para conectar hosts cableados, un AP inalámbrico para conectar hosts inalámbricos y proporciona información de direccionamiento IP del cliente y seguridad para los hosts internos. Los dos métodos de conexión a Internet más comunes son el cable y el ADSL, mientras que otras opciones incluyen la telefonía celular, los satélites y la telefonía. Bueno, preguntas, chicos. ¿Quieren hacer alguna pregunta? No, por nada, profe. Veamos un poquito la plataforma. La unidad que estamos viendo es la unidad 2. Bueno, en la plataforma, veamos a ver, acá en la parte cliente-servidor, tienen este video, que les vuelvo a repetir, si ustedes lo quieren ver, tienen que deshabilitar el audio, es decir, apagar el audio y tienen que habilitar la traducción al español. Y, digamos, con la traducción y los subtítulos que nos presenta el video. También les vuelvo a repetir que es recomendable ver toda la totalidad del video, porque si ustedes ven acá, hay una línea, digamos, que me va indicando el avance del video. Y si yo lo corto, esa línea va a quedar incompleta. Y cada módulo tiene que tener un 80% para poder avanzar, digamos, y que lo apruebe, digamos. Que eso ya lo mencioné en la clase pasada, pero es importante recalcarlo.
es que cada módulo tiene que tener un 80% de lectura. Por lo tanto, los videos tienen que verlo por completo para que lo marque, digamos, terminado. Bueno, esto es un poco lo que vimos recién. Redes peer-to-peer, cliente-servidor, aplicaciones entre pares. Bueno, y estas preguntas son preguntas, digamos, que las tienen que hacer ustedes, simplemente para poder aprender más, no tienen ningún tipo de valor evaluativo. Acá dice una computadora que tiene un software instalado para proporcionar información como correo electrónico, páginas web y otros dispositivos se conoce como, bueno, la opción correcta, el servidor, tienen la opción de enviar. Bueno, acá nos dice que es correcta, pero hagamos de cuenta que, bueno, otra pregunta. Vamos a la segunda pregunta. Un teléfono inteligente utiliza un software de navegador web para solicitar y mostrar una página web. ¿Qué tipo de computadora se considera el teléfono inteligente? Bueno, en este caso sería el cliente, porque estoy solicitando, digamos, y a través, primero porque estoy corriendo el navegador web, y dijimos que el navegador web era un software que se instalaba en un cliente. ¿Sí? Bueno, si yo elijo cliente me va a decir que es correcta, pero bueno, elijamos, por ejemplo, solicitante, para que me muestre que estoy equivocado. Bueno, acá me dice, esto no está bien, y si es que yo me voy a donde dice mostrar la respuesta correcta, me dice cliente. Sí, es decir, ustedes cuando se equivoquen pueden colocar, mostrar la respuesta correcta y le dice cuál es la correcta. Y si quieren saber por qué esta respuesta es la correcta, van a donde dice mostrar comentarios y acá le explica. Bueno, en la 3 dice una red donde dos computadoras se comunican entre sí como cliente y como servidor se conoce como, la correcta sería entre pares. Y ya llegamos, vamos a componentes de red. También tenemos un video, la misma recomendación, apagar el audio y habilitar la traducción. Bueno, no creo que tengan problema con esto. Bueno, estos son la simbología, ¿no? De cómo la plataforma señala cada uno de los componentes, y es importante que los memoricemos porque, bueno, vamos a ver mucho de esto y cada vez que aparezca este símbolo estamos hablando de un router inalámbrico, cada vez que aparezca este símbolo estamos hablando de un switch multicapa, cada vez que aparezca este símbolo estamos hablando de un firewall. Bueno, esta es una animación para ver, básicamente, los dispositivos finales. ¿Por qué se llaman finales? Porque originan y finalizan una transmisión. Fíjense que si yo lo hago correr, vemos cómo los datos circulan por la red y que van pasando a un switch que nosotros generalmente no lo vemos, o un router que no lo vemos. Ese router entra a una red WAN para poder llegar siempre, digamos, tomar el camino más corto, llegar a otro router y de ese router poderlo entregar, digamos, a otra LAN, a otra red que está en otra localidad. Y acá tenemos preguntas. Marjani vive en una granja de varios kilómetros de Slough, Tanzania. ¿Cuál de los siguientes dispositivos finales es más probable que use para conectarse a Internet? Bueno, en este caso, como estamos hablando de una persona que vive lejos, lo correcto sería las tabletas inalámbricas y el teléfono inteligente. Fíjense que hay situaciones en donde me permite una sola opción, digamos, es muy propio de Cisco, que son opciones simples o opciones múltiples. En este caso me permite señalar dos y pongo enviar, y bueno, acá me dice
En las zonas rurales que no cuentan con una infraestructura de telecomunicaciones por cable, el acceso inalámbrico a través de un servicio celular suele ser la única opción para conectarse a Internet. ¿Me están escuchando, chicos? Hola, hola, ¿me escuchan? Ah, bien, porque me parece un audio. Bueno, en la pregunta 2, Eilert recientemente obtuvo un trabajo en una empresa de servicios de soporte informático en su ciudad natal en Suecia. Un cliente ha pedido que alguien conecte su red doméstica a Internet. Solo tiene un cable módem. ¿Cuál de los siguientes dispositivos intermediarios probablemente llevaría Eilert al trabajo? Y bueno, acá tenemos un router inalámbrico, ¿no es cierto? En la pregunta 3 dice, Rosalía trabaja como trabajadora de salud comunitaria en Río Claro, Brasil. La mayor parte del tiempo la dedica a realizar visitas a domicilio para brindar atención primaria a las personas de su comunidad. Sin embargo, ella requiere acceso a Internet para mantener sus registros de pacientes y proporcionar videoconferencia con un médico cuando sea necesario. ¿Qué dispositivo terminal y tipo de medio utiliza Rosalía con más probabilidades? Bueno, una tableta vendría a ser y el medio vendría a ser un medio inalámbrico. Y la parte de ISP, bueno, acá es lo que les explico un poco, que hay algunos ISP que brindan servicios adicionales. No es lo común acá en Argentina. La mayor parte de los ISP, sobre todo los locales, brindamos conexión a Internet y nada más. Bueno, las tecnologías para conectarse, ya sea para el hogar, y acá tienen este tipo de preguntas. eh, no, bueno, es más que nada para saber esto. Cuando tengan este tipo de ejercicios, hacen clic, digamos, y le aparece el despliegue de la definición de cada concepto. Y acá tenemos la pregunta del ISP, ¿qué es un servicio que proporciona una señal de datos de Internet en la misma red que ofrece la difusión de televisión y servicios de telefonía? Bueno, el Internet por cable dijimos que generalmente brinda servicios de teléfono, de televisión y por Internet. 2. ¿Cuál es el servicio que proporciona una conexión de alto ancho de banda, siempre disponible utilizando los cables telefónicos de línea fija existentes? El ADSL. Y la pregunta 3, ¿qué es un servicio de Internet que utiliza redes de telefonía móvil para transmitir datos? Y un plan de datos móviles. Y bueno, ya como digamos, vimos en la plataforma, en la unidad 1, tenemos el resumen con los conceptos más importantes que los tenemos que repasar, leerlos antes de poder hacer el examen, ¿sí? Siempre nos aparece un resumen con los conceptos más importantes y abajo tenemos el cuestionario, que eso ya lo tienen que hacer ustedes. Este cuestionario, tengan en cuenta que puede ser con opciones simples y opciones múltiples. Hay, por ejemplo, preguntas que me permiten seleccionar más de una y hay otras que no me permiten. ¿Ves? Si yo quisiera seleccionar más de una, no me lo permite, por lo tanto, este es de respuesta simple. Hay otras que me permiten seleccionar más de una opción. Y bueno, al finalizar, esto tiene, ¿cuántas preguntas? 10 preguntas. Ponen enviar y ahí les va a decir el porcentaje si aprobaron o no. Si tienen un porcentaje superior al 70%, aprobaron y si no, no. Y esto, lo repito nuevamente, lo pueden hacer tantas veces como ustedes quieran. No hay limitaciones ni de tiempo. Es más, creo que no les señalé, pero por ejemplo,
Yo leí la mitad, puedo hacer hasta acá, hasta la pregunta 5, me voy media hora, 1 hora, 2 horas, vuelvo y sigo contestando. Sí, obviamente si ustedes no ponen la opción de apagar a la computadora, la ponen en stand-by, pueden continuar haciéndola eh, a la, a la- al examen, no tiene una limitación de tiempo. ¿Me entienden? Eso está muy bueno. Eh, bueno, esto sería todo lo que es la unidad 2. No sé si tienen preguntas y si no hacemos un break. Hasta hoy tenemos una unidad muy larga, pero muy larga en ciberseguridad. Y yo no sé si voy a terminar. Pero bueno, vamos a volver a las 20 y 20, por eso yo le puse 20 y 20. Si quieren hacer alguna pregunta, volvemos a las 20 y 20 con ciberseguridad, este, para poder avanzar. Chicos, ¿preguntas? No, por ahora. Bueno, seguimos a las 20 y 20 con seguridad, chicos.